El cristianismo gnóstico realmente es absolutamente antropocéntrico. El cristianismo gnóstico realmente aboga por el conocimiento de sí mismo. Gnócete ipsum, dijeron los antiguos griegos. Esto es, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Conocernos a nosotros mismos no es saber cuál es nuestro nombre, o nuestra profesión, o dónde vivimos, o todas esas cosas superficiales. Conocernos a nosotros mismos implica un acto más profundo. Si realmente nos conociéramos a nosotros mismos, sabríamos de dónde venimos, para qué venimos, por qué y para dónde vamos. Eso sí es conocerse a sí mismo. Si nos conociéramos a nosotros mismos, sabríamos cuáles son nuestros pensamientos más recurrentes, por qué nacimos en la casa que nacimos, por qué actuamos en la forma que actuamos, por qué pensamos en la forma que pensamos. No nos conocemos a nosotros mismos, y eso es lamentable. De modo que conocerse a sí mismo es el mayor acto que pueda hacer un ser humano por sí mismo. Es un problema fundamental que debe ser resuelto aquí y ahora. Es urgente, inaplazable, impostergable conocernos a nosotros mismos, si es que realmente deseamos pisar el territorio de la sabiduría cósmica. Si es que realmente deseamos ser felices, porque un ser humano no puede hallar la plenitud completa si no es dentro de sí mismo. Si no la encuentra dentro de sí mismo, no la hallará en ninguna otra parte. Todos los tesoros están en nuestro interior, inclusive Dios. Si no lo hallamos dentro de nosotros mismos, no lo hallaremos dentro de ninguna otra parte. Esta enseñanza se fundamenta en 4 grandes pilares, que son la ciencia, el arte, la psicología y la mística. Con respecto a la ciencia, debemos hacer hincapié en el hecho inobjetable de que hemos sido educados y preparados para convertirnos en creyentes. En eso y nada más que eso. Creemos en lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, los sacerdotes, los vecinos, etcétera, etcétera. Y no hemos comprobado nada, absolutamente nada. La creencia es inservible. La creencia no sirve para el hecho fundamental, que es modificar la conducta de las personas. Alguien, por ejemplo, podría creer en Buda, ser el mismo chismoso, maledicente, borracho, lujurioso, etc. Alguien más podría creer en el Cristo y ser el mismo vano, amargado, lujurioso, fornicario, traicionero, etcétera, etcétera. Son cuestiones de la vida diaria. Esto sucede realmente todos los días. Uno puede creer en las cosas más disparatadas y no por ello modificar su conducta, que es lo que necesitamos. De modo que Cristianos Gnósticos es una escuela de regeneración humana, una escuela que aboga por la modificación de nuestra conducta, por la regeneración de la especie humana, por devolverle al ser humano los principios anímicos que lo conecten con la divinidad. Divinidad que no está en las nubes, que no está por allá lejos, en un firmamento distante, porque siempre nos han dicho, nos han inculcado la idea esencial de que Dios está dentro de cada uno de nosotros, de que dentro de nosotros mora una chispa divina. Sin embargo, no caemos en cuenta de las profundas implicaciones de ello.
Pues, si Dios está dentro de nosotros mismos, ¿qué necesidad tenemos de ir a buscarlo en 4 piedras frías como la muerte y oscuras como el carbón? ¿Qué necesidad tenemos de imaginarlo distante y buscarlo lejos, afuera, en la distancia, si está en nuestro corazón? Las implicaciones de tal afirmación son profundas, son profundamente gnósticas. Pues si tal es la situación, no hay necesidad de pontífices, ni de religiones, ni de ritos, ni de diezmos, sino únicamente del hecho de buscar en nuestro interior, de conocernos a nosotros mismos para hallar dentro de nosotros mismos los profundos tesoros que moran allí en espera de ser descubiertos. Cristianos gnósticos, por tanto, no es una religión, es una corriente, o mejor, una enseñanza para la regeneración humana. Y eso es todo. Una enseñanza que aboga profundamente por el conocimiento de sí mismo, que dista lejos, que se opone inclusive a todo tipo de religión, de ritos, de diezmos, que se opone a todo tipo de creencias, porque las creencias no solamente son inservibles en el sentido de que no modifican nuestra conducta, sino que eventualmente nos hacen creer en mentiras, en cosas irreales, en cosas que no hemos comprobado. Por ejemplo, si le pregunto a alguien si Pedrito salió a la calle y esa persona me dice, creo que sí, realmente me está dejando en la misma ambivalencia. Ese creo que sí significa que no sabe. Es lo mismo que si me dice creo que no. No hay una certeza absoluta. Ese creo es no saber, es ignorancia. Así sucede con cada uno de nosotros, con nuestros sistemas religiosos que nos enseñan creencias. Y pensamos que por creer X o Y cosa, por más disparatada que sea, es suficiente para conseguir una salvación. Sin embargo, como hemos visto, ese decir creo que sí o creo que no es virtualmente decir no sé. Y nos enseñan muchos credos, muchas creencias, y decimos creo en esto y creo en aquello, pero en últimas estamos diciendo que no sabemos. Es una creencia, no tenemos la certeza, no lo hemos vivenciado, no lo hemos experimentado. En ese sentido, decir que creemos en Dios es incorrecto. Si creemos es que no sabemos si existe o si no, es una hipótesis. Nada más que es una mera idea vaga, una teoría. Otra cosa es tener la certeza de que vive y palpita en nuestro interior, y eso es diferente. Y se logra solo a base de comprobación. Necesitamos dejar la creencia a un lado. Necesitamos entrar en el terreno de la comprobación práctica. Y en eso consiste justamente el pilar de la ciencia. En comprobar, en experimentar, en vivenciar. Cuando hemos comprobado por nosotros mismos, ya nadie nos va a meter el dedo en la boca, ya nadie nos va a engañar, pues tenemos ya una certeza construida a base de nuestra propia experimentación. Hay dos tipos de ciencias, una dirigida hacia el exterior y otra hacia el interior. Las ciencias que estudian el exterior pues no nos interesan. La astronomía, la botánica, la zoología, la paleontología, etcétera, etcétera, todas estudian el exterior.
Necesitamos otro tipo de ciencia, una ciencia dirigida hacia nuestro interior, una ciencia que conozca nuestro propio universo individual, nuestras propias reacciones, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Por supuesto, este tipo de ciencia también tiene sus propios métodos de investigación y de comprobación. Lo mismo que ocurre con la ciencia tradicional, con la ciencia que estudia el exterior, que tiene también sus propios procedimientos, sus propios mecanismos, sus propios instrumentos de medición y de comprobación. Pero nosotros también disponemos de mecanismos y herramientas y didácticas para conocer, para vivenciar, para experimentar. Herramientas como la meditación, como el desdoblamiento astral, como la negociación con los señores de la ley, como la transmutación de fuerzas, de energías cósmicas, como la retrospección, como la inducción, como la muerte en marcha, como el arcano Ace-Taifi. Todos ellos mecanismos que nos permiten conocer, experimentar, vivenciar, comprobar. Todo, por supuesto, dirigido hacia nuestro interior. Todo, por supuesto, dirigido hacia el hecho de conocernos a nosotros mismos, de transformar nuestra conducta, de convertirnos en seres despiertos, en seres resurrectos, en seres que encarnan al Cristo. Los cristianos gnósticos no es una mera corriente de seguidores y de creyentes, no es una mera corriente de adoradores de una estatua o de una imagen de palo. Eso no es ser cristiano. Cristiano es verdaderamente encarnar al Cristo en nuestro propio corazón. Y no que nos limitemos solamente a decir que ven a nuestras almas, que no tardes tanto. Bueno, está bien anhelar que venga, por supuesto, debemos anhelar que venga el Cristo, que vengan nuestras almas y que no tarde tanto. Pero cuando venga a nuestras almas, cuando se instale en nuestra alma, cuando tome posesión de todo nuestro ser, pues Él y nosotros seremos uno, seremos un cristificado. ¿Está dispuesto el mundo a aceptar esto? ¿Está el mundo dispuesto a aceptar esta enseñanza crística? Esto es realmente grandioso. A esto es a lo que deben apuntar, a lo que debemos apuntar nosotros como cristianos gnósticos. Pero bien, pasemos al pilar del arte. El arte está relacionado con el crear. Crear, por ejemplo, un lienzo, una escultura, una bella obra. La naturaleza en sí misma es una obra de arte. Sin embargo, para crear una obra de arte se necesita de materia prima. Eso es inobjetable. El pintor necesita óleo, el escultor necesita determinados elementos materiales con los cuales le va a dar forma a su obra de arte, a su escultura. Nosotros, por supuesto, también necesitamos de una materia prima. No vamos a crear hacia afuera, vamos a crear hacia adentro.
y vamos a utilizar para esas creaciones también de una materia prima, de la energía más poderosa del universo, de la energía que permite la vida de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Pero, ¿de qué energía procede la vida? Estamos refiriéndonos en forma enfática a la energía creadora sexual. Solo de allí procede la vida. La vida no procede de un bello amanecer, la vida no procede de la espuma, la vida no procede de un bello poema, la vida no procede de la fragancia de una flor. La vida procede en todos los reinos de la energía creadora sexual, tanto en minerales, en vegetales, en animales y en seres humanos. Inclusive decimos que la vida es sagrada. Estamos dispuestos a afirmar esto, a dejarlo como asunto sentenciado, de que la vida es sagrada. Sin embargo, si la vida es sagrada, ¿no es más sagrado aquello de donde procede la vida? Esto es, la energía creadora sexual. Es absolutamente sagrada. No obstante, nuestra cultura, nuestra formación nos ha hecho ver a la energía sexual y al sexo mismo solo como objeto de placer, de diversión o de dinero. Eso es bajo. Eso es convertir a la fuente generadora de la vida en algo abyecto, en algo vil. Debemos revalorizar profundamente el sexo. Debemos hacer sabio uso de la energía creadora sexual, la materia de donde procede toda la vida. Y si de la energía creadora sexual procede la vida, ¿qué sucede si nos asimilamos esa energía dentro de nuestro propio organismo? ¿O qué sucede si la expulsamos, si la desalojamos de nuestro organismo? En una bella metáfora, la energía sexual es comparada con el agua que riega el huerto. Si hay agua para regar el huerto, es decir, nuestro cuerpo, pues este se vivificará y florecerá y permanecerá bello y fragante. Sin embargo, si se desalojan las aguas, ¿con qué se va a regar el huerto? Viene entonces la sequedad, la destrucción, la muerte. Necesitamos comprender este hecho fundamental. Si la energía sexual genera la vida, reteniéndola, retenemos la vida, y desalojándola, solo queda la muerte. Desechamos la vida, escupimos a la sustancia vivificadora. Esto es un hecho comprobado. Cuando la energía sexual se pone en actividad, entonces hay vitalidad, hay alegría, hay armonía, hay vivacidad, hay belleza. Cuando la energía sexual tiende a irse, ya viene la vejez, la decrepitud y la muerte. Debemos hacer una creación digna con la energía que ha dado origen a plantas y universos. Solo con esa energía sexual vamos a poder hacer una creación dentro de nosotros mismos. Vamos a poder crear al hombre celestial dentro de nosotros mismos. Vamos a poder crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Vamos a poder crear esos cuerpos que hablara San Pablo en sus epístolas. Vamos a poder crear al hombre celestial con la misma semejanza que se creó el hombre terrenal. Para ello,
necesario la unión, la cooperación de un hombre y de una mujer. No de un hombre y muchas mujeres, o de una mujer y muchos hombres. No de un hombre y un hombre, o de una mujer y una mujer. Y con esto no estamos haciendo ninguna discriminación con respecto al homosexualismo o al lesbianismo. Simplemente decimos que así como solo entre un hombre y una mujer es capaz de generarse una nueva vida, pues solo mediante ese mecanismo pueden crearse los cuerpos superiores existenciales del ser. Y eso es todo. Una pareja que estén enamorados, es decir, en amor a dos, no en amor a 3, ni a 4, ni a 5. Una pareja constituida, casados, es decir, que tengan una casa para dos. Ese casado no significa, no quiere decir en absoluto que deban pasar por ningún rito. Qué cosa más absurda y traída de los cabellos. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, no los casa absolutamente nadie. No tiene que crear Dios ningún intermediario ni ningún pontífice, sino que ellos se unen libremente, porque simplemente se han reconocido como una parte inseparable, como el complemento idóneo, y se juntan, inclusive sin pedirle consentimiento a Dios. Y Dios no los recrimina, pues para eso creó al hombre y a la mujer, para que se unan, para que estén juntos. El hombre ve a la mujer y dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto dejaré a padre y madre y me uniré a ella y seremos una sola carne. La unión sexual no está prohibida. Está prohibido. Es el derrame de la simiente. Entonces la creación se debe hacer en pareja, hombre y mujer. Se deben unir sexualmente sin derramar la energía creadora sexual y sin llegar al orgasmo. Hemos sido educados para que la energía creadora sexual se desaloje hacia afuera y hacia abajo. Debemos revertir ese patrón, esa costumbre, esa tradición, esa manía, haciendo ahora ascender la energía creadora sexual hacia adentro y hacia arriba, hacia el cielo, hacia la torre, hacia el Padre. El procedimiento para hacer la creación de los cuerpos superiores, el procedimiento para practicar el sagrado arcano AZF es como sigue. Antes que nada, es necesario realizar la conjuración del Belilín y del círculo mágico, que veremos en próximas charlas. En la charla número 7, en la que abordaremos esa cuestión de las conjuraciones. Y se debe conjurar para protegernos de las entidades negativas que deseen impedirnos hacer esta obra de dioses. Que realmente vamos a hacer una obra de dioses. Que el arcano AZF es para convertirnos en ángeles. El arcano AZF es para construir ángeles, para fabricar ángeles. Allá los que quieran fabricar demonios con el sexo. Nosotros vamos a fabricar ángeles. Entonces el primer paso es hacer esta conjuración. El segundo paso, para esta y para todo tipo de prácticas, es la súplica a nuestro Padre interior y a nuestra Divina Madre interior, para que ellos nos asistan durante la práctica.
para que ellos nos auxilien. Posterior a ello, comienza la fase de cortejo entre la pareja, con caricias castas, con besos castos, con danzas sagradas, si se quiere. Todo ello a fin de que los órganos sexuales entren en calor y que se produzca la debida lubricación. Cuando ya esto ocurra, pues viene la conexión formal del miembro viril y el órgano sexual femenino. Una vez que esto ha acontecido, pues vamos a proceder a trabajar con la imaginación, con la concentración y con la mantralización. Primero que nada, se debe imaginar que por el centro de la columna vertebral asciende un hilo finísimo que llega al entrecejo y baja al corazón posteriormente. Cada cual debe concentrarse en sus propios órganos sexuales y no en los órganos sexuales de la pareja. No se debe dejar actuar la mente, pues la mente nos podría llevar a una caída sexual. Debemos también mantralizar con el mantra sagrado de los gnósticos I-A-O, que otrora fuera conocido o velado mejor bajo el símbolo del gallo y de la joya. Gai-O, joya. Símbolo profundamente gnóstico. Entonces, simplemente vamos a inspirar, a tomar aire. Cuando lo hacemos, imaginamos que ese hilo dorado sube por el centro de nuestra columna vertebral y con la exhalación pronunciamos primero el mantra y imaginamos que ese hilo dorado baja desde nuestro entrecejo dando una vuelta por el cerebro hasta el corazón por el Nadi Shitra. Entonces tenemos algo como esto. Todo ello, como decíamos, con imaginación, con concentración, con mantralización. Así paulatinamente haremos ascender ese fuego, convertir la energía sexual en fuego, convertirnos en seres ígneos, en hombres de fuego, valientes, en resurrectos, maestros, en ángeles. De esta forma elevaremos nuestro fuego sagrado. De esta forma despertaremos facultades y poderes que se encuentran ocultos en nuestra máquina humana. De esta forma lograremos el nacimiento segundo
el que hablara Jesús a Nicodemo. Nacimiento segundo, que se encuentra velado en las más antiquísimas tradiciones y libros sagrados, tanto de Oriente como de Occidente, donde nos hablan de los dos veces nacidos. Con este procedimiento, con la unión sexual hombre-mujer sin llegar a la eyaculación y al orgasmo, nos convertiremos en hombres auténticos. Naceremos en las dimensiones superiores, de modo que tendremos conciencia en las dimensiones superiores. El objetivo de esta práctica es crear los cuerpos superiores existenciales del ser, regenerar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, crear nuestro cuerpo astral, el mental, el causal, el búdico, para finalmente unirnos con Atman, el inefable, con nuestro real ser, con nuestro íntimo, con nuestra mónada que descendió de Urania. Debe hacerse la conexión sin llegar al borde de la inevitabilidad orgásmica o de la eyaculación. Debemos estar siempre más abajo de ese nivel de inevitabilidad. La razón es básica, porque el riesgo es muy grande. Los movimientos deben ser suaves, reposados, quietud por algunos lapsos y un leve movimiento en otros lapsos. De esta forma vamos a despertar el amor. Lo contrario es destruir el amor. Las personas dicen que van a hacer el amor y ni remotamente sospechan que lo que van a hacer es destruirlo. Porque una vez cumplido el deseo, una vez saciado el deseo, queda el desgano. Entonces ya esa pareja, ya ese hombre o esa mujer no sienten esa misma atracción que sentían al comienzo. ¿Producto de qué? De la fornicación. Satisfecho el deseo, pues el deseo se retira y queda la amargura y las tinieblas. Sin embargo, con esta práctica, los amantes, la pareja, el hombre y la mujer, van a sentirse cada vez más vitales, van a sentirse cada vez más atraídos, van a amarse más, van a adorarse más, van a construir verdaderamente el amor y no a destruir el amor. Al comienzo la práctica puede durar apenas unos pocos minutos, 5 o 10 minutos. Posteriormente, dependiendo del avance de la pareja, pues podrán practicar el arcano AZF, el Maituna, el suprasexo, el tantra de los Budas por un tiempo más prolongado, extasiarse con las mieles del amor, sin llegar al cansancio, sin llegar al orgasmo. Este es el método Carezza, investigado por la Sociedad Oneida. Entonces, en esto consiste el pilar del arte, en esto consiste el factor nacer. Necesitamos nacer nuevamente para poder ver el reino de los cielos. Es una condición sine qua non, dicha por el mismo Cristo. Terrible verdad la que allí se evidencia. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu? Esa agua indudablemente hace referencia a las aguas genésicas del primer instante que dan origen a la vida y al cosmos. Esto en cuanto a la transmutación sexual, que es para parejas. Sin embargo, para los solteros existe la práctica de la sublimación,
consiste en la absorción de la energía sexual a través de dos canales etéricos que suben alrededor de nuestra columna vertebral, llegando al cerebro y bajando al corazón. Sus nadis se conocen como las dos olivas del templo, como los dos testigos, como Ida y Pingala. A través de ellos asciende la energía sexual transformada para nutrirnos, para vitalizarnos. La energía sexual es la energía más explosiva del universo. Una energía que no se puede atrapar, encarcelar. La energía siempre fluye. Y fluye hacia abajo, hacia afuera y hacia abajo, como en el caso de los fornicarios, o hacia adentro y hacia arriba, como en el caso de los castos. La sublimación también ayuda mucho en la salud. Y debe hacerse para que el vaso no se desborde. El organismo humano está constantemente en producción de energía sexual, tanto en hombres como en mujeres. De modo que si no se realiza esta práctica, pues se va a derramar el vaso. Para ello utilizamos el mantra Ham Sah. Enunciamos el mantra Ham. Imaginamos que estos dos canales enroscados alrededor de nuestra columna vibran. Entonces, después tomamos aire, imaginando que sube la energía sexual transformada, convertida en fuego. Mantenemos el aire un poco, después con el Sah lo llevamos a nuestro corazón, imaginando que esa energía sexual desciende allí, y una vez allí, pues el corazón distribuye no solamente sangre, sino también energías sutiles, las distribuye a todo el organismo. Esta práctica se realiza por unos 10 a 15 minutos, en absoluta concentración, con plena imaginación. Entonces, esa energía sexual asciende en el caso del hombre desde los testículos, en el caso de la mujer desde los ovarios. Sube a la altura del plexo solar, hay un punto de encuentro, se entrecruzan, sigue subiendo a la altura del corazón, nuevamente hay un punto de cruce, sigue subiendo y se entrecruza nuevamente a la altura de la laringe creadora, llegan al entrecejo y de ahí por un único canal, por el Nadishitra, por el canal del corazón, desciende hasta allí. Esta práctica se puede realizar en decúbito dorsal, en horas de la mañana, en horas de la madrugada, de 3 a 6 de la mañana. Todos los días, absolutamente todos los días. Es una práctica para solteros. El caso de la transmutación sexual pues es realmente para casados y para solteros, porque cuando no se pueda realizar el arcano, el caso en el que la mujer esté en periodo menstrual o en embarazo o con alguna enfermedad o en estado de preñez, pues no se debe realizar, no se debe llevar a cabo la cópula. En estos casos, pues cada cual realizará la sublimación de la energía sexual. No obstante, esta sublimación no la debe realizar la mujer tampoco en periodo menstrual. Entonces tenemos algo como esto. Ham. Sah. Ham. Y así sucesivamente hasta que las gónadas queden vacías, para evitar cualquier tipo de derrame del vaso, para evitar cualquier tipo de caída sexual.
Eso con respecto al pilar del arte. Veamos ahora el pilar de la psicología. Vemos que todos los seres humanos viven en desazón, en incertidumbre, en conflicto interior. Hay estrés, ansiedad, angustia, dolor, traición, mentira. Y pensamos que el problema está en el exterior. El problema quizás es del gobierno, del modelo social, de los gobernantes, de las leyes, de las otras personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema fundamental está en nuestro propio interior. Los gobiernos hablan de paz, sin embargo desconocen profundamente que no puede haber paz mientras en nuestro interior exista la semilla del rencor, del odio, de la revancha, de la ira, de la venganza. Es absolutamente imposible. No se puede construir una paz legítima y verdadera trabajando sobre factores externos. Debemos trabajar en nuestro interior si es que realmente deseamos que en el mundo haya paz, que no haya violencia, que no hayan guerras. Solo trabajando en nuestro mundo interior podemos tener verdadera paz, verdadero equilibrio, verdadera armonía. El problema no está afuera. El problema no consiste en intentar cambiar el mundo. ¿Para qué? Qué labor tan agotadora y tan ineficaz. ¿Cuándo será posible cambiar el mundo? Es insensato querer cambiar el mundo. Es imposible. Es una labor inservible. No necesitamos cambiar el mundo. Necesitamos cambiar nosotros mismos. Necesitamos eliminar de nuestra psicología nuestros propios agregados psicológicos, inhumanos, infernales, que tanto nos hacen sufrir. Cuando cambiamos nosotros mismos, el mundo cambia radicalmente para cada uno de nosotros. Eso es indudable. El borracho no podría cambiar todas las escenas que atrae a su vida si no elimina su agregado psicológico de la borrachera. Y en tanto no lo haga, va a verse envuelto en escenas de alcohol, de bar, de cantina, y todas las consecuencias que ello implica, que ello acarrea, que ello trae. No va a tener plata, no va a tener un hogar feliz, va a llenar su vida de miseria. Sin embargo, si elimina esos elementos de la borrachera, indudablemente todo el mundo va a cambiar para él. Todo a su alrededor va a cambiar radicalmente. Y todos tenemos defectos. Defectos que han sido denominados de acuerdo a diversas tradiciones, culturas, religiones, etc. De los más diversos nombres, tales como pecados, tinieblas, demonios rojos de Set en el antiguo Egipto, legión, de acuerdo en la Biblia, demonios, yoes, egos, sí mismos,
mí mismo, porque son formas de mí mismo, formas psicológicas inhumanas, son errores psicológicos. Bueno, esta enseñanza los denominaremos comúnmente como yoes o como egos, porque son formas de mí mismo, de mi yo. Yo manoteo, yo iracundo, yo soy una gran persona. Todas esas formas de mí mismo, que no son más que agregados psicológicos, que no son más que errores psicológicos. Y todos los tenemos. Porque no podríamos negar que cada uno de nosotros en algún momento tiene pereza. No podríamos negar que en algún momento cada uno de nosotros siente pereza, codicia, lujuria, orgullo, ira, gula, envidia. No podríamos presumir de perfectos. No podríamos presumir de santos de chocolate cuando somos solo vanidad y amargura. Cuando solo somos el origen de tanto dolor y de tantas desgracias. Gracias a nuestros agregados psicológicos. Y es fundamental comprender que estos agregados psicológicos nos hacen sufrir. Si nos hacen sufrir, no sirven para nuestra vida. Deben ser erradicados, eliminados radicalmente. Todo tipo de agregado psicológico en el mediano o largo plazo nos hace sufrir, o en el mismo momento. Veamos cómo nos hace sufrir un agregado psicológico. El yo pereza, por ejemplo. Pues bueno, nos parece muy cómodo, muy agradable quedarnos desperdiciando el tiempo en nuestra cama, improductivos, etc. Sin embargo, si yo soy perezoso, si no voy a conseguir un trabajo, y si lo consigo cuando se den cuenta que soy un perezoso, ¿qué persona quiere a un perezoso en su empresa? Absolutamente nadie. Perezoso es incapaz de lavar un plato, le da pereza, se deja, arruina su vida en forma indirecta, lo hace sufrir en forma indirecta. A un codicioso también, ¿quién lo va a querer? Y esa misma codicia genera un estado psicopatológico en su propio interior que lo hace sufrir. Máxime si codicia y no puede alcanzar ese objeto que codicia, sufre. Y si su codicia se lleva a extremos, es capaz inclusive de atentar contra otras personas. Y todo eso genera dolor. En el caso de la lujuria, pues indudablemente nos afecta en forma directa, pues estamos desalojando la energía creadora sexual. Estamos desalojando en nuestro organismo nuestra propia vitalidad. Tanto como si nos cortáramos un dedo, un brazo, como si nos cortáramos parte del hígado. Es tanto como eso. Es la energía de donde procede la vida. Si la desalojamos de nuestro cuerpo, escupimos la vida. La lujuria con todo tiene otras consecuencias: enfermedades de transmisión sexual, conflictos amorosos, destrucción de hogares, celos, traición, etc.
En el caso del orgullo, pues indudablemente también nos hace sufrir, nos hace vivir una vida vana, superficial, de apariencia. ¿Hay acaso algo más en la vida que hacer dinero y presumir ante los demás? Y en ese proceso de orgullo también sufro, porque indudablemente en algún momento voy a sentirme lastimado, herido en mi amor propio, y voy a sufrir. En el caso de la ira, pues nos puede llevar desde un simple dolor de cabeza hasta la muerte misma. Nos puede llevar a un hospital, a la cárcel o al cementerio. ¿Es acaso muy difícil ver este hecho fundamental? La ira nos hace herir a los seres que amamos o a los seres que decimos que amamos. La ira no nos permite vivir como hermanos. La ira no nos deja vivir en paz. El mismo hecho de tener ira, de sentirla, agota nuestra vitalidad. La persona que tenga una ira muy grande en el día, ese día, esa noche llega cansado a su casa, agotado su vitalidad. Pero lo que es más, la ira nos puede dejar desde un simple dolor de cabeza, una enfermedad más grande con el tiempo, pues es la ira de hoy, las pequeñas iras. Esas pequeñas iras de hoy, de mañana, y de un mes, y de toda la vida. Individualmente serían como una gotita, como una pequeña gota que nos parece anódina, que nos parece trivial, insubstancial. Sin embargo, como es la pequeña ira de hoy, y de mañana, y de todos los días, a cada instante, pues se termina convirtiendo en la tormenta que destruye nuestra vida. Fácilmente nos lleva a un hospital. Reacciono con ira, otra persona reacciona también con ira, y hiero o soy herido. Sencillo, voy al hospital, o voy a la cárcel, o voy al cementerio por mis iras, o lastimo a los seres a los que amo. En el caso de la gula realmente es todo tipo de desequilibrio. En los tiempos de Jesús, pues una de las formas más fáciles de detectar ese desequilibrio era en la comida. Eran muy dados a los banquetes, muy dados a la glotonería. Otro tipo de desequilibrio. Entonces, ¿qué forma más fácil para ejemplificarla que diciendo, he ahí la gula, he ahí a los glotones, he ahí a los descontrolados y a los desequilibrados, que no pueden guardar armonía en su cuerpo y en su ser? Pero la gula en sí no es solo la glotonería, es todo tipo de desequilibrio. Un borracho ha caído en un proceso de desequilibrio, un drogadicto, de modo que pasa del centro de equilibrio hacia la periferia, hacia un extremo de la balanza, lo cual por supuesto genera desequilibrio y lo cual por supuesto nos acarrea enfermedades y sufrimiento. Un alcohólico destruye su cuerpo físico y su mente. Destruye también su familia. Derrocha el poco o mucho dinero que pudiera tener en trago. Similar cosa ocurre con un drogadicto. De modo que todo tipo de desequilibrio
es nocivo. Que todo extremo es nocivo. En el caso de la envidia, pues indudablemente el mismo hecho de la envidia también nos hace sufrir. Y en ese mismo hecho de la envidia, en ese mismo proceso psicológico de la envidia, sin duda, también podemos cometer atropellos contra los demás. Así pues, es innegable la necesidad urgente, inaplazable, impostergable que tenemos de eliminar nuestros defectos, nuestros yoes, nuestros egos, nuestros agregados psicológicos. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Existe una fórmula que nos permita eliminarlos? La respuesta es sí. Para nuestro bien, sí. Si no los pudiéramos eliminar, seríamos nada más que sombras condenadas a la pena de sufrir. Sí, porque si no pudiéramos eliminar todos esos elementos defectuosos que nos hacen daño, ¿qué felicidad podríamos tener? Y ese es uno de los aspectos por los cuales esta enseñanza es tan grande y tan prodigiosa, tan bella, tan hermosa. En su abismo insondable de simplicidad nos hace nacer de nuevo. En su abismo insondable de simplicidad nos convierte en hombres y mujeres diferentes. Por eso es que es tan bella esta enseñanza, porque nos provee de mecanismos para morir psicológicamente. Y esto es algo que no nos lo brinda ni el psicólogo ni el cura, ni el psicólogo ni el sacerdote. El sacerdote se limita simplemente al hecho de decir: hijitos, sed buenos, amaos unos a otros, no sintáis ira. Pero no nos explica el cómo. ¿Cómo no sentir ira cuando alguien viene y me agrede? ¿Cómo no sentir ira cuando alguien viene y atenta contra mí? Una cosa es decir que no sienta ira, pero se queda cojo, absolutamente cojo, solo ese hecho de pedir que no sienta ira. ¿Cómo no sentir esa reacción que surge desde mi interior? El psicólogo, por su parte, pues sí, siento ira. Lo que me va a decir es que busque un canal por el cual fluya, desahogue en forma controlada esa ira. Entonces eventualmente podré coger mi almohada contra la pared o hacerla trizas y con ello ya desahogo mi ira. Se busca un mecanismo para desahogarla y o refrenarla o controlarla, mas no para eliminarla. Y en ese sentido esta doctrina es diferente. Buscamos la eliminación total, no la represión. Esta enseñanza no llegamos para convertirnos en unos seres reprimidos. No vamos a reprimir nada, vamos a eliminar. Y vamos a eliminar con el poder de Devi Kundalini. Vamos a eliminar con el poder flamígero de nuestra Divina Madre Interior. Nos han dicho que Dios vive en nuestro interior. Y así es. No tenemos por qué buscarlo afuera.
Realmente no tenemos por qué buscar nada afuera, pues todo vive y mora y palpita en nuestro interior. No obstante, Dios es Padre y Madre a la vez, como sostiene la tradición hermética, como sostienen viejas tradiciones religiosas. Y así debe ser, y así es. No podría Dios crear solamente siendo Dios Padre, siendo solamente el aspecto o el polo positivo. Pues se necesita indudablemente para la creación del polo negativo, de la unión de las dos fuerzas. De modo que Dios como Madre también vive en nuestro interior. En el cristianismo se la alegoriza como la Virgen María. Indudablemente esa Virgencita también vive en nuestro interior. No tenemos que buscar nada afuera. El cristianismo se la alegoriza también, se le representa usualmente en la iconografía cristiana, pisando con su pie una serpiente. El simbolismo de fondo es sorprendente. Solo la Divina Madre es capaz de pisar, de aniquilar el deseo, el error psicológico, la serpiente que simboliza a nuestros agregados psicológicos. Sin ella no seríamos nada. Por tanto, debemos suplicarle a ella, a nuestra Virgencita, a nuestra Divina Madre interior, que nos elimine tal o cual defecto psicológico que vamos descubriendo en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana, en la interrelación con los demás. Surgen elementos defectuosos que me hacen sufrir o con los cuales hago sufrir a los demás. En esos instantes debo suplicar a ella, a mi Divina Madre interior. En el cristianismo también hay un simbolismo hermoso en la oración del Ave María, que reza dirigiéndose a la Divina Madre, en este caso a la Virgen María, diciéndole en estas palabras: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Indudablemente no tendría sentido si se refiriera realmente a nuestra muerte física. De otra forma, no le dedicaríamos esa oración en forma diaria, para que ruegue por nuestra muerte física, que es algo remoto en lo que ni siquiera nos ponemos a pensar. En forma simbólica realmente debe entenderse como una petición para que ella nos ayude, para que ella nos asista en la hora de nuestra muerte psicológica, que es cuestión de todos los días. De modo que debemos pedir, suplicar a nuestra Divina Madre interior todos los días para que ella nos asista en la hora de nuestra muerte psicológica, para que ella elimine nuestros agregados psicológicos, para que ella nos elimine del pecado y de las manchas que nos hacen sufrir. De modo que la cuestión es clara. Dentro del cristianismo también encontramos las palabras que Jesús recomienda a sus discípulos, en donde dice: velad y orad para que no caigáis en tentación.
Velad se refiere al hecho de despertar conciencia, de estar vigilante de cada una de nuestras acciones, de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras palabras, de cada uno de nuestros sentimientos. Ser vigilantes tanto de nuestro mundo interior como de nuestro mundo exterior. Convertirnos en una especie de vigías, como soldados en época de guerra, siempre atentos, siempre despiertos, siempre vigilantes de qué pueda suceder en nuestro mundo interior. Velad y orad para que no caigáis en tentación, para no identificarnos con nuestras propias formas psicológicas negativas, con nuestros agregados psicológicos, con nuestros yoes, con nuestros delitos, con nuestras bulas, con nuestras mentiras, con nuestras fornicaciones, con nuestras angustias, con nuestros miedos, con nuestros temores. Eso es inobjetable. Entonces debemos vigilar. Posteriormente debemos orar. Rogar a nuestra Divina Madre Interior para que nos asista en la hora de nuestra muerte. Una súplica tan sencilla como decir: Madre mía, eliminadme este yo ira. Madre mía, eliminadme este yo angustia. Madre mía, eliminadme este yo traicionero. Madre mía, eliminadme este yo mentiroso. Eso es todo lo que necesitamos. Por supuesto, esto requiere absoluta autoobservación de instante en instante, de momento en momento, para poder detectar en qué situaciones afloran nuestros agregados psicológicos. En principio conviene, antes de comenzar este trabajo sobre nosotros mismos, dedicar un tiempo para hacer una profunda reflexión sobre cuáles son nuestros defectos más acentuados. Convertirnos en unos jueces implacables de nosotros mismos y juzgarnos sin clemencia. Pues ¿a quién vamos a engañar? Engañaremos a otros, pero no tiene sentido engañarnos a nosotros mismos. Entonces conviene hacer un análisis, una reflexión de fondo sobre nuestros agregados psicológicos y ver cuáles están más marcados. Por principio podemos pensar en los 7 pecados capitales: pereza, codicia, lujuria, orgullo, ira, gula, envidia. Mirar cuál o cuáles están más marcados en nuestra psicología. Al hacer esto, sabremos indudablemente cuáles o cuál va a ser nuestro plan de acción. ¿Sobre qué es urgente trabajar? ¿Acaso nuestra ira? ¿Acaso nuestra lujuria? En fin, esto es cuestión individual y particular de cada quien. Si eventualmente identifico que soy muy iracundo, sin descuidar a los demás agregados psicológicos, pues voy a dedicar más atención a observar en qué momento surge esa faceta de mí en mi interrelación con los demás. Entonces entra en juego aquí ya la autoobservación de instante en instante. Comienzo a autoobservarme. Al comienzo se me hará muy difícil, o se nos hará muy difícil, pues
puesto que hemos sido educados para medio observar el mundo exterior, pero jamás para observarnos a nosotros mismos, para autoobservarnos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, a medida que la práctica se intensifique, indudablemente ese sentido y la autoobservación psicológica se irá desarrollando, se irá fortaleciendo, de modo que vamos a descubrir paulatinamente cada vez más y más detalles que afloran en nuestra interrelación con los demás. En este caso, si alguien me dice una palabra hiriente, estoy en autoobservación, pues voy a descubrir qué surge en ese mundo interior. Y esa autoobservación debe ser lo más integral posible. Debo autoobservar qué sucede en mi centro sexual, en mi centro instintivo, en mi centro emocional, en mi centro intelectual, en mi centro motor. Si alguien me dice una palabra hiriente, pues instintivamente puedo reaccionar como un gorila, puedo darle de palazos, reacción meramente instintiva y animal, básica. Puedo reaccionar o puedo observar cómo me siento emocionalmente, en conflicto, en contradicción, en angustia. Esa sensación tan particular, ese sabor psicológico tan particular que tiene la ira. Cada uno de nuestros agregados psicológicos tiene un sabor, un matiz psicológico especial y particular que lo diferencia y lo caracteriza. Debemos observar también qué sucede a nivel mental. Exteriormente podría no haber reaccionado por miedo, por cortesía, por tradición, por lo que sea. Pero interiormente puedo estar despellejando a esa persona. Entonces en mi mente suceden muchos pensamientos. Unos me dicen, grítele, no se deje, dele una patada, ojalá se muera, ojalá se vaya para el infierno, ojalá pase un tren y lo estripe y lo deje como una arepa. Eso es desamor. Sin embargo, esto es lo que sucede todos los días en nuestro interior. Si estamos alerta, si estamos vigilantes, observamos que inclusive le deseamos tanto mal inclusive a la persona que amamos. En algún momento le deseamos que se muera. Pues debemos morir a ese pensamiento y a ese sentimiento. Debemos observar también nuestro centro motor. Si es ira, podemos inclusive llegar a temblar de la ira. O puede ir de allá para acá. Puede manotear, zapatear, levantar una ceja, sentir impaciencia. Todas estas cosas las podemos ver, observar en nuestro diario vivir. ¿Lo hemos hecho acaso? Y así decimos que nos conocemos a nosotros mismos. Somos absolutamente desconocidos para nosotros mismos. No sabemos ni siquiera cómo reaccionamos. Un día estamos tristes, otro día estamos eufóricos. Así porque sí, sin más ni más. Todo nos sucede como cuando llueve o cuando truena. Somos nada más que míseros leños expuestos a las olas embravecidas del mar sin rumbo fijo, de allá para acá,
absolutamente ignorantes. Si decimos que nos conocemos a nosotros mismos, ni siquiera hemos muerto a nuestros agregados psicológicos. Nos creemos santos con la diablera por dentro, posesos de nosotros mismos, posesos de nuestra ira, de nuestros celos, de nuestros temores, etc. De esta forma lograremos eliminar nuestros agregados psicológicos, suplicando a nuestra Divina Madre Interior que nos elimine tal o cual defecto, identificando en qué centro ha sucedido, en qué centro se ha manifestado. Todos tenemos multiplicidad, multitud de defectos, debemos eliminarlos mediante esta técnica. Esta doctrina no vinimos a aparentar. Esta doctrina no vinimos a convertirnos en unos santurrones. Vinimos a trabajar seriamente sobre nosotros mismos. Si decimos que vamos a eliminar nuestros defectos es porque los vamos a eliminar y porque tienen que morir, porque tienen que reducirse a polvareda cósmica, pase lo que pase y cueste lo que cueste. De otra forma no podremos ser libres y viviremos siendo siempre esclavos de nosotros mismos, las tradiciones, de nuestra propia programación psicológica, esclavos de nuestras fobias, de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestros desazones, de nuestras borracheras, de nuestras lujurias, etcétera, etcétera. Debemos despertar y liberarnos. Esta enseñanza es absolutamente revolucionaria y absolutamente práctica. Debemos lanzarnos a la guerra como valientes soldados, si es que realmente deseamos provocar un cambio radical en nuestra vida. Este es el pilar de la psicología. Esta es la forma de eliminar, de erradicar nuestros defectos hasta convertirlos en polvareda cósmica. Que no quede ni la más sombra de lo que somos. Despersonalización le llaman algunos, liberación le llamamos nosotros. En lo que respecta al pilar de la mística, debemos decir que la mística es inseparable del amor. Este trabajo que vamos a realizar es un acto de amor por nosotros mismos. No porque vaya a favorecer al vecino, no por hacerle un favor a nadie, ni a la familia, ni al jefe, ni a la pareja, absolutamente a nadie. Es un acto de amor por mí mismo, porque deseo transformarme a mí mismo, porque deseo ser mejor persona, mejor esposo, mejor hijo, mejor ciudadano, porque deseo dejar de ser la sombra vana que soy, el mismo amargado de siempre, el mismo vano de siempre, el mismo borracho de siempre, el mismo mentiroso de siempre, porque deseo realmente, radicalmente dar un giro a mi vida. Esta enseñanza, esta doctrina es para los que verdaderamente ya estén cansados, hastiados de sufrir, los que deseen libertarse de la cadena del sufrimiento, los que deseen libertarse del imperio del malo. Entonces comenzamos a trabajar por nosotros mismos, y es un acto de amor por nosotros mismos, es mística. Cuando vemos que esto funciona en nuestra vida, pues sería muy indolente no llevar esta enseñanza, este conocimiento a los demás.
Eso es la mística. Llevar esta enseñanza a los demás, sin distingos de ninguna especie, sin cobrar nada a nadie. Además que esta enseñanza no podría ser cobrada, no podría ser pagada por ningún precio, ni todo el oro del mundo podría pagar lo que esta enseñanza aporta en nuestra vida. Esta enseñanza nos concede la liberación total, la resurrección total, el nacimiento segundo, nos concede la felicidad auténtica y la unión con el Padre. ¿Con qué dinero podría comprarse eso? Los que cobran por llevar la enseñanza no se están sacrificando por los demás, sino que están sacrificando a los demás. Sacrificio realmente significa sagrado oficio. El único oficio que uno puede hacer, el único oficio realmente sagrado, es el de llevar una enseñanza legítima, transparente, diáfana, que le permita la liberación final a las demás personas. Y hay tantas formas de llevar esta enseñanza, diciéndola de viva voz a otra persona, a un amigo, a alguien que eventualmente lo necesite. Pero realmente todos necesitamos de la gnosis. No es la gnosis la que nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos radicalmente de ella, los que necesitamos del conocimiento y de la liberación. Para finalizar, todo lo que hemos dicho se puede resumir, se puede sintetizar en la llave de oro, en la llave maestra, conocida como los 3 factores de la revolución de la conciencia, los cuales son nacer, morir y sacrificio consciente por la humanidad. Nacer es trabajar en pareja, en cooperación sexual, en el arcano AZF, creando nuestros cuerpos superiores existenciales del ser. Morir, eliminar cada una de nuestras formas psicopatológicas que atormentan y destruyen nuestra vida y la vida de los demás. Sacrificio por los demás, llevar esta enseñanza sin distingos de ninguna especie, sin discriminación alguna, sin cobrar nada a nadie, para que todas y cada una de las personas a las que pueda llegar esta enseñanza puedan transformarse a sí mismas, convertirse en hombres resurrectos, en hombres conscientes, en verdaderos dioses, en verdaderos ángeles, en verdaderos Cristos, colaboradores de la obra del Padre.